Señor les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, un poco de frío otra vez, ¿verdad? Ya parece que se iba el frío, pero otra vez regresó. Pero bueno, estamos contentos de poder estar en la casa del Señor, de tener un día más. Amén. Así que vamos a compartir, voy a compartir con ustedes el mensaje de esta tarde, que se titula El cristiano ante la inteligencia artificial. Amén. Y quiero que vaya conmigo a la palabra en Génesis 2:7. Vamos a leer ahí juntos. Génesis 2:7. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Y dice la palabra del Señor así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Como les mencionaba, el tema que hoy vamos a compartir se titula El cristiano ante la inteligencia artificial. La iglesia debe de saber discernir la obra del enemigo y tomar una postura sabia ante la amenaza a los principios divinos revelados en la Biblia. Amén. Vamos a orar, hermanos, antes que todo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa una vez más. Casa de oración, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para adorarte y para escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Habla a nuestra vida profundamente, Espíritu Santo. Que por medio de este mensaje, Señor, nuestra vida sea edificada y fortalecida por medio de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos profundamente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Como bien sabemos, hermanos, hoy en nuestro mundo, o en el mundo, mejor dicho, en el que estamos viviendo, postmoderno, se está viviendo cada día más el uso de la inteligencia, ¿qué? Artificial. Cada día lo estamos viendo más. Los medios de comunicación cada vez lo anuncian más de una forma muy halagadora, ¿verdad? Y los inventores sienten la satisfacción de presentar un tipo de cerebro que funciona, fíjese bien, un cerebro que funciona sin la circulación de la sangre. Pero ¿qué pasa, hermano? Los que conocemos la palabra de Dios, los conocedores de la palabra de Dios, de la Escritura, sabemos, hermano, que realmente estamos enfrentando el cumplimiento del anuncio profético de acuerdo a Daniel 12:4. ¿Qué dijo? Que en los últimos días la ciencia, ¿qué pasaría? Aumentaría. ¿Y lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo, hermano. Pero cuando se trata, hermano, de conocer acerca de la inteligencia artificial, es un asunto muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué peligroso, hermano? ¿Por qué? Lo vamos a comparar conforme a la palabra de Dios. Porque no podemos hablar de la inteligencia artificial si nosotros llevarlo o confrontarlo conforme a las Escrituras. Amén. Y para eso quiero que vaya conmigo a Santiago 3:15 al 17. ¿Lo tiene? Y lo que vamos a hacer es que vamos a comparar el propósito de Dios al crear al hombre con el intento moderno de crear una figura que parezca humana, fíjese bien, pero con inteligencia que no dependa del aliento de Dios. Vamos a ver la diferencia. Por eso quiero que leamos aquí en Santiago y vamos a leer desde el 13 y dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. La palabra contención, hermano, quiere decir, en otras palabras, orgullo. En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, ¿cómo es esta sabiduría? Es animal, es terrenal primeramente, animal y diabólica. Ahí vamos a ver la diferencia. Porque donde hay celos sin contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, fíjese bien, que es de lo alto, ¿cómo es? Es primeramente pura, después es pacífica,
benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos una grande diferencia, ¿verdad? Vemos una grande diferencia. La sabiduría que Dios ha dado al ser humano, ¿cuál es? Podemos ver. Para eso tiene que ser una sabiduría que sea controlada por el Espíritu Santo de Dios, donde la voluntad humana del ser humano sea rendida a la voluntad de Dios. Amén. Y esa sabiduría, dice la palabra que si está alguno falto de sabiduría, se la pida a Dios, el cual va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Y esa sabiduría es la que nos dice que esa es primeramente pura, hermano, pura. Después es pacífica, después es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuántos hemos escuchado que por los frutos se conoce, verdad? El árbol. Por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos nos conocemos. Dice, de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Ahí vemos la grande diferencia. ¿Por qué vamos a hablar una grande diferencia? Porque estamos hablando del cristianismo enfrentando ¿qué? La inteligencia artificial o ante la inteligencia artificial. Porque hoy en día ¿qué? Se pretende la ciencia, ¿o qué pretende la ciencia? El ser humano crear una figura humana, pero gobernada, que su cerebro sea gobernado ¿por qué? Por la tecnología. Entonces es importante que veamos aquí la diferencia que nos habla en Santiago. Hay una diferencia bien grande, la sabiduría que es de Dios y la sabiduría que no viene de Dios. La sabiduría que no viene de Dios, ¿cómo la describe el libro de Santiago? Dice que es terrenal, es animal, es diabólica. Y más adelante vamos a ver cómo en los últimos tiempos el anticristo y el falso profeta presentarán una imagen inerte donde engañarán a muchos. Y el propósito es que quieren que la humanidad adore a esta imagen, que adoren a esta imagen, adorándola como si fuera Dios mismo. Incluso esta imagen va a tener el poder, fíjese, por medio de Satanás, va a tener ese poder de que todo aquel que no la adore sea exterminado definitivamente, ¿verdad? Sabemos que Satanás es padre de toda mentira y es engañador, y él siempre trata de engañar, de manipular y de torcer todo lo que está en las escrituras, ¿verdad? Trata de imitar lo que es genuino, lo verdadero que viene de parte de Dios. Amén. Pero antes de entrar a ese punto, quiero que primero vayamos a Génesis 1, 26, 27. Una vez más. Y vamos a leer ahí, vamos a estudiar. Y vamos a ver, porque no podemos hablar de la posición de la iglesia frente a la inteligencia artificial sin ir primeramente al origen de todo. ¿Y qué es el origen de todo? El libro de Génesis sabemos que es origen, es el origen. Y vamos a ver aquí cuál fue el propósito de Dios crear al ser humano. Vamos a leer, Génesis 1 lo tiene, 26 y 27. Y dice el versículo 26. ¿Lo tienen? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad presente, estaba en el propósito determinando al ser humano. Amén. Y el ser humano ha sido creado conforme a ¿qué? Al propósito de Dios, y ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, hermano. Nosotros los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El propósito tan grande de Dios al crearnos, que no somos iguales a los animales, ¿verdad? Que no somos iguales a ninguna otra especie creada, de la cual Dios creó. Porque el ser humano tiene capacidad, tiene facultad, inteligencia, tiene intuición creadora. El propósito de Dios era que tuviera santidad y aún eternidad. Amén. Y también dice la palabra, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le dio autoridad al hombre, le dio autoridad de gobernar sobre todas las otras especies.
Fíjese tan grande el propósito de Dios al crear al ser humano. El propósito tan grande le dio esa autoridad, que esa autoridad todos sabemos cómo fue rota, ¿verdad? ¿Y por qué fue rota? Por la desobediencia, porque entró el pecado, porque nuevamente vamos a hablar aquí un punto, porque Satanás es padre de toda mentira y engañador. ¿Y a quién engañó? A Adán y Eva. Sabemos, todo era perfecto, Dios formó a Adán, Dios creó a Eva, Dios los hizo, todo lo hizo perfecto, les dio poder y autoridad, ¿verdad? En ese huerto del Edén, pero solamente una cosa tenía que hacer el hombre. ¿Y cuál era? Obedecer. Pero se vio quebrantado y roto toda la relación de Dios con el hombre. ¿Por qué? A causa del pecado, porque Satanás engañó ¿a quién? Al hombre. Pero sabemos que a través de Cristo entró la redención y la reconciliación de nosotros con Dios. Amén. Dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En Adán, pues entró la muerte, el pecado. Pero en Cristo entró la vida, la redención, la salvación, la libertad. Y esa autoridad nuevamente ha sido entregada al ser humano por medio de Cristo Jesús. Y por medio de Él y solamente de Él podemos tener nuevamente comunión ¿con quién? Con el Padre. Nuevamente comunión con el Padre, podemos vivir una vida en santidad y en pureza. Amén. Por eso Jesús dice que Él nos ha dado autoridad para que en su nombre echemos ¿qué? Fuera demonios. En su nombre hablemos nuevas lenguas. En su nombre pongamos las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? Los enfermos van a sanar. El Señor nos ha dado, Jesús nos ha dado a nosotros, a la iglesia nos ha dado poder y autoridad. Amén. Por eso Dios ha tenido un propósito tan grande, hermano, al crear al ser humano. Pero hoy, ¿qué pasa? Todo eso el diablo lo quiere distorsionar. Y es lo que estamos viendo hoy. Por eso estamos viendo el peligro que puede haber y correr en cuanto a la inteligencia artificial. Por eso la iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dice la palabra que la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Hermanos, tenemos que tener un ojo bien abierto, pero no este ojo, el ojo espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque Satanás todavía sigue engañando. ¿Y se encuentra en dónde? En el mundo. Y aunque nosotros estamos en el mundo, recuerde que nosotros no somos de este mundo. Amén. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Repito una vez más, el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que usted esta tarde se sorprenda y se maraville de los propósitos tan grandes que Dios ha tenido para con nosotros, hermano. Mire el propósito que Dios ha tenido para con nosotros. Incluso dice la palabra que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía en mente y tenía planes y propósitos con nosotros, hermano. Y varón y hembra Dios los creó. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer con un propósito y con un plan, hermano. Por lo tanto, Dios tiene el derecho legal de hacer suyo todo lo que crea, ¿verdad? Él tiene el derecho legal. Por tanto, el hombre, nosotros estamos llamados, hermano. El primer llamado de nuestra vida es adorar a nuestro Dios. Dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le adoren de todo corazón, en espíritu y en verdad, que rindamos nuestra vida a Él. Como dice la palabra, que ofrezcamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, hermano. Que nos rindamos completamente a Él, porque hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. Hemos sido hechos y creados con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito de vida, hermano. Un propósito de vida. El día de nuestro nacimiento, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Tenemos una fecha cuando es el día de nuestro cumpleaños. Pero el día de nuestra partida, hermano,
no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y usted se ha fijado que cuando alguien parte de esta tierra, siempre le ponen la fecha en que nació, y luego ponen un paréntesis, ¿verdad? Y luego ponen la fecha en que falleció o en que murió, ¿verdad? Que partió de esta tierra. Pero hay un paréntesis. Quiero que reflexionemos en esta tarde que ese paréntesis es simplemente el lapso de tiempo de vida que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y ese lapso de vida que nosotros tenemos aquí debemos de invertirlo y enfocarnos completamente en adorar, alabar y servir a nuestro Dios. Amén. Porque hemos sido hechos y creados con un propósito. Qué maravilloso que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué maravilloso que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensaran en ti y en mí al crearnos. ¿No le parece maravilloso? Es sorprendente, es maravilloso, hermano. Quiero que vaya después ahí conmigo a Génesis 2, 7, 8. Ahí mismo, no se me mueva, no me vayas al 7, 8. Estábamos en el 1, ahora vayas al 2. Y vamos a ver, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo formó al hombre? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz, dice, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjese bien, qué maravilloso lo que dice. Que sopló en su nariz aliento de vida. En otras palabras, nosotros somos como vasijas de barro en manos del alfarero. Pero el mismo soplo de Dios, hermano, está en nosotros. El mismo soplo de Dios está en nosotros. Eso es sorprendente y es maravilloso. Porque el hombre no fue creado humanamente. El hombre fue creado por el mismo soplo de Dios. Dios mismo sopló y puso aliento de vida en el hombre. Imagínense el mismo aliento de vida en nosotros. El propósito tan grande que Dios tiene en nuestra vida. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos un alma que es inmortal, ¿verdad? Y el animal, ¿qué tiene? Alma simplemente mortal. Nosotros somos diferentes a todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque somos la creación de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios tiene planes con nuestra vida, porque Dios tiene un propósito con nosotros, hermano. Mire qué maravilloso que dice en el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién lo plantó? ¿Quién plantó ese huerto? Dios mismo plantó ese huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios mismo plantó el huerto, Dios mismo hizo todo perfecto y maravilloso. Y luego puso al hombre ahí, puso al hombre en ese hogar. Dice que hoy en día, bajo los parámetros de la inteligencia artificial, se pretende, fíjese bien, crear a un ser parecido al hombre, pero alentado por la tecnología. Dice, debemos estar atentos a los avances tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial y vivir en oración, hermanos, para no ser engañados. Porque claro estamos que hoy en día la tecnología es de mucha utilidad para nosotros, ¿verdad? Es de mucha bendición para nuestra vida. Por medio de la tecnología, ¿qué pasa? El hermano Abel está llevando las enseñanzas que estamos teniendo los días lunes de Metamorfosis, ¿verdad? Donde todos entramos y podemos tener la enseñanza. Por medio de la tecnología, ¿cuántos de nosotros hablamos a nuestros países, verdad? Y ahora tenemos una videollamada. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando llegué aquí a Estados Unidos, ustedes no a lo mejor, pero yo sí, como vengo de un rancho, de un ejido. ¿Saben lo que es un ejido? ¿Sí? Un rancho. Y ahí había una caseta telefónica. Y cuando queríamos hablar por teléfono teníamos que apartar llamada a esa caseta telefónica. Y había un montón de gente que estaban esperando, de todos sus parientes que tenían acá en Estados Unidos, esperando ahí la llamada. Y yo me recuerdo, a nosotros nos tocó así. Y no teníamos cada rato las llamadas porque también eran bien costosas, ¿verdad? Ajá. O ¿cuántos se acuerdan de los teléfonos cuando poníamos las coritas y hablábamos? ¿Se acuerdan de ese tiempo? Pero ahora, ¿quién no trae un celular, hermano? Todo celular. Hasta los niños traen celular. Todo mundo celular. Y redes sociales y esto y lo otro y todo.
Y no decimos que no es de bendición, claro que lo es de bendición, pero no es una espada de doble filo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho discernimiento de Dios y pedirle a Dios. De hecho, tenemos que tener cuidado lo que nosotros indagamos y lo que nosotros vemos ahí, porque no todo lo que está ahí en el internet es de edificación a nuestra vida. Amén. Hay muchas cosas que son de destrucción. Amén. Entonces, en el versículo 8 podemos ver, nos deja ver, dice, el hogar donde Dios colocó al hombre también, que fue idea suya. ¿Y sabe qué nos dice Apocalipsis, hermano? Apocalipsis 22:1 nos habla de cómo todo aquel que persevere hasta el final, hermano. ¿Dónde vamos a estar? En un lugar hermoso. ¿Dónde vamos a estar? En un lugar lindo. ¿Dónde vamos a estar? En un lugar para siempre con el Señor. Por eso no nos desenfoquemos, hermano, todos aquellos que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, que hemos sido redimidos. No nos desenfoquemos de dónde debe de estar realmente nuestra mirada. Y nuestra mirada no está acá abajo en lo terrenal, porque lo que está acá abajo en lo terrenal pasará, pero lo que está arriba en el cielo permanece para siempre. No nos olvidemos dónde debe de estar nuestro enfoque, hermano. Amén. Quiero que vayamos ahora a 2 Tesalonicenses 2:8-10, por favor. ¿Lo tiene? Y hablamos un poco acerca de la creación, ¿verdad? Del propósito de Dios al crear al hombre. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo el anticristo viene con prodigios mentirosos. Y lo vamos a leer ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 9 y el 10. ¿Lo tienen? Digan amén cuando lo tengan, por favor. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, y el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿El inicuo a quién se refiere? ¿Cuántos sabemos a quién se refiere? Al anticristo, ¿verdad? Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si nos vamos nosotros en el contexto a este capítulo, a este versículo 8 que estamos leyendo, antes de que esto sucede y que esta manifestación suceda, donde el anticristo se dé a conocer abiertamente, en esa gran tribulación que va a suceder en la tierra, primeramente tiene que suceder algo muy importante. ¿Y qué es? El arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia va a ser llevada, donde la iglesia ya no va a estar. Y algo muy importante también, hermanos, el Espíritu Santo tampoco ya no va a estar. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos eso? Qué bendición tan grande tenemos que hoy el Espíritu Santo nos convence y está en el mundo convenciendo, ¿verdad?, al ser humano y tratando con el ser humano y hablando una y otra vez, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy en día tenemos al Espíritu Santo con nosotros todos los días, pero se va a llegar el día en cuando la iglesia sea llevada, arrebatada del Espíritu Santo, también no va a estar más. Y las cosas que van a suceder, hermano, van a ser terribles. Van a ser terribles. Lo abra el libro de Apocalipsis cuando lo podamos estudiar con más detalle. Pero aquí estamos viendo y dice que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo va a ser destruido ese inicuo, ese anticristo? Con la palabra ¿de quién? Del Señor. Con la misma palabra del Señor. ¿Cuántos sabemos que hay poder en la palabra de Dios? ¿Cuántos sabemos que hay poder en su palabra? Que su palabra transforma, su palabra levanta, su palabra restaura, su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que redarguye, que llega hasta lo más profundo del ser humano, donde nadie puede llegar, hermano. Solo la palabra de Dios es la que tiene el poder de llegar hasta la profundidad del alma del ser humano, hasta lo más profundo, y discernir aún los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Y dice que con la palabra que va a salir de la boca de Cristo, ¿qué va a pasar? El anticristo va a ser destruido. Va a ser destruido, hermano. Y podemos ver aquí, hermano,
y debemos de saber también que así como la palabra tiene poder para sobreedificarnos, fíjese bien, también tiene un efecto letal en los que se oponen a Dios. Esto es sorprendente. Tiene poder para sobreedificarnos, pero también tiene un poder letal para los que se oponen a Dios, ¿verdad? Y dice que esto nos debe de impulsar a nosotros, hermanos, a tener un temor santo con nuestra relación con nuestro Señor y con nuestro Dios. Un temor santo, hermano, de no quitarle ni añadirle a esto que está aquí, que conocemos que es la palabra de Dios, que son las sagradas escrituras. Amén. Tenemos que tener un temor y una reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero hay poder en su palabra. Hay poder en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que cambia y la que transforma. ¿Por qué estamos aquí en esta tarde? Porque nos estamos edificando por medio del consejo de la palabra. Estamos aprendiendo por medio de la palabra. ¿Por qué los estudios del discipulado? Porque estamos aprendiendo de su palabra. Amén. Estamos aprendiendo. El versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo, nuevamente volvemos a hablar de ¿quién? Del anticristo, ¿verdad? Sabemos que él va a ser lleno de un poder, pero ese poder es un poder mentiroso y engañoso. ¿Y quién le otorga ese poder? ¿Quién? Satanás. Porque sabemos que Satanás también tiene un poder, ¿verdad? Pero tiene un poder limitado. Y Satanás es padre de toda mentira. Es el Dios de este siglo. Y él siempre va a ser un engañador y un mentiroso. Y todo lo que va a hacer, van a hacer con poder. La gente se va a asombrar. La gente se va a maravillar. La gente que se quede realmente, hermano, cuando sea la gran tribulación, hermano, se va a quedar a ser engañada completamente. Porque lo que suceda va a ser terrible. Y va a ser engañado por el anticristo. Va a ser engañados completamente, porque se van a asombrar de esos prodigios. Se van a asombrar de esas maravillas. Pero todo va a ser puro engaño. ¿De quién? De Satanás. Número 10. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí cuánto lamento va a haber, ¿verdad? Por aquellos que no aceptaron la salvación. Cuánto lamento va a haber por aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Cuántos tal vez se vayan a recordar y decir: hubiera aceptado el mensaje de la palabra. ¿Cuántos se recordarán, verdad? Por eso también debemos de tomar conciencia de lo que nos enseña la palabra, y debemos de orar nosotros, hermano, para que cuando nosotros llevemos la palabra o hablemos la palabra al perdido, hermano, debemos de orar para que esa semilla y esa palabra el enemigo no venga y la robe. Porque Jesús dijo una parábola, y dijo que la parábola del sembrador, en esa palabra del sembrador que habla, que muchas veces esa palabra la escucha la persona, pero no la entiende. Entonces, como no la entiende, Satanás se aprovecha y viene y roba esa palabra que ha sido llevada a esta persona. Por eso es que nosotros como iglesia, hermano, permanezcamos orando e intercediendo y clamando para que el evangelio, las buenas nuevas de salvación sean predicadas y que caigan en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? El corazón del ser humano. Que caiga en buena tierra y que dé fruto, y que dé fruto en abundancia. Amén. Dice: por cuanto no recibieron el amor, la verdad, para ser salvos. De lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y estamos hablando que Satanás es un falsificador. Satanás es un falsificador de lo que genuinamente hace nuestro Dios. Él siempre va a ser un mentiroso. Dice el 10, en lo que acabamos de leer, que también Pablo advierte que el Dios de este siglo, que es Satanás, puede cegar el entendimiento de los incrédulos. Así como hablamos de que debemos de orar para que la semilla caiga en buena tierra y no sea robada por el enemigo, también debemos de orar para que el entendimiento sea iluminado por la luz de Cristo. Amén. Porque ¿qué pasa? Dice que el entendimiento de los incrédulos, ¿qué está? Cegado. Está cegado, hermano. Por eso es que nosotros, antes de venir a Cristo, ¿cómo estábamos?
en oscuridad, sin entendimiento. Actuábamos bajo nuestra propia sabiduría humana nada más. Ahí nos vamos a ir a lo que leímos en lo primero de Santiago. Cómo andábamos a veces en orgullo, en soberbia, en jactancia, en vanidades, en las corrientes de este mundo, practicando el pecado. Pero llegó la luz de Cristo a nuestra vida. ¿Y qué empezó a pasar con nosotros? Nuestro entendimiento, que antes estaba en oscuridad, que antes estaba completamente enceguecido, ahora comenzamos a ver, ¿verdad? Ahora comenzamos a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros, porque la luz de Cristo ha entrado a nosotros, hermano. Y todo lo que había en tinieblas, todo lo que estaba en tinieblas tiene que irse. Porque cuando la luz llega, toda la tiniebla tiene que irse, tiene que salir. Y nuestra vida empieza a ponerse en una vida en orden. Todo lo que estaba en desorden, nosotros estábamos, como dice en Génesis, estábamos en una vida desordenada, ¿verdad? Completamente. Pero entró la luz de Cristo a nuestra vida. ¿Y qué pasó? Empezó a haber orden en nuestra vida. Ahora ya nos duele pecar. Ahora, y no quiere decir que a veces no fallamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para hablarnos. Siempre va a estar ahí para redarguirnos y para decirnos, eso no está bien. Eso que dijiste no está correcto. Eso que hablaste no está bien. Eso que pensaste no está bien. El Espíritu Santo siempre está ahí hablando a nuestra vida. Amén. Amén. Pero debemos de orar nosotros como iglesia para que haya luz en ese entendimiento entenebrecido que hay. ¿Dónde? En el incrédulo. En el incrédulo debemos de orar. Y cada que llevamos y compartamos la palabra del Señor, hermano, con otra persona, oremos. Oremos para que el enemigo no venga y robe lo que ha sido llevado. Oremos para que el entendimiento resplandezca por la luz de Cristo. Amén. Dice que sabemos que el mundo se está preparando a toda velocidad para esto, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder en cuanto, hablando nuevamente acerca de la inteligencia artificial. Sabemos que cuando sea este tiempo, dice, como vimos, que el anticristo, ¿verdad?, va a obrar en prodigios y en milagros engañosos. Y lo vamos a ver ahorita al final, en el libro de Apocalipsis, porque cómo nos habla que va a haber lo que les mencionaba, una imagen que incluso va a querer que la adoren completamente, que se postren ante esta imagen. Y todo aquel que no la adore, ¿qué va a pasar? Será exterminado, será muerto. Incluso se dice que la propia imagen va a tener el poder de ella misma, poder ver quien no la adore. Fíjese bien. Entonces, nosotros como iglesia, hermano, debemos de permanecer, como dice la palabra, que velemos y oremos. Que velemos y oremos, ¿para qué? Para que no caigamos en tentación, para que no caigamos frente a las artimañas del enemigo. Debemos de permanecer en la palabra del Señor, hermano. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que tomemos tiempo en escudriñar la Escritura continuamente, que tomemos tiempo para que no seamos engañados por ninguna mentira del diablo, para ninguna doctrina de error, para ninguna doctrina de demonios. Debemos de permanecer como iglesia alerta, velando y orando. Amén. Vamos a ir al último capítulo. Lo encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis 13, 11 hasta el 15. Vamos a leer, hermanos. Hasta el 15. El 13 del 11 al 15. ¿Lo tenemos? Y dice el 11. Después vi otra bestia. Y aquí estamos hablando. ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿Recordamos? El apóstol Juan, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de la visión que él vio. Y esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Fíjese bien, pero hablaba como dragón. O sea que aquí lo que nosotros vemos, lo que nos deja ver el apóstol Juan, dice que este profeta, fíjese bien, va a tener apariencia de cordero, pero sus palabras va a hablar como un dragón.
Estas palabras van a ser palabras espiritualmente venenosas, malignas, saturadas de mentira. Fíjese bien. Y luego dice el 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué va a hacer? Lo que hablábamos, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice, y ejerce toda autoridad. Y ejerce toda autoridad. ¿Se acuerda que hablábamos de una autoridad al principio? Y hoy en día es lo que estamos viviendo en el mundo, hermano. Es triste y terrible y espantoso de lo que estamos viviendo hoy en día. Cómo abiertamente el ser humano, con tanta arrogancia, quiere ejercer esa autoridad en el mundo, tomando una autoridad como si fuera la autoridad de Dios, queriendo crear a una imagen, queriendo ir en contra de lo que está en la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermano, que aparte, fíjese bien cómo el ser humano tuerce las escrituras, cómo viene en contra de lo que es de Dios, con mentira y con engaño. Hoy en día, como se dice, hay una reconocida persona que dice que las escrituras deberían de ser otra vez como transcritas por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Gutenberg, que fue el que trajo la traducción, que no lo escribió correctamente, ¿sí? Que no le quitó ni le añadió, y que ahora se deberían de poner como en un lenguaje diferente, ¿verdad? Y eso es lo que se está planeando o pensando querer hacer en un futuro. Entonces tenemos como iglesia que abrir los ojos y reaccionar y ver que estamos realmente, hermano, próximamente ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se están cumpliendo las palabras proféticas, que se está cumpliendo la escritura, que estamos viviendo situaciones adversas hoy en día en el mundo en el que estamos, y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, hermano, porque va a suceder, tiene que suceder. Dice el 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como les mencionaba, que claro que va a hacer, grandes señales, ¿verdad? Claro que sí, pero ¿quién va a estar detrás de todo eso? ¿Quién sabemos que va a estar detrás de todo? Satanás. Dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, preste atención otra vez, a la imagen, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel. ¿Qué pasa? Que dice que no la adorase, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Hermanos, debemos de pedir en oración ser tenidos nosotros por dignos de escapar de estos juicios que van a estar por venir, y de ser dignos de todo engaño de las tinieblas. Y no solamente eso, hermano, estamos llamados como iglesia nosotros, hermano, a velar, a orar y a interceder, y a permanecer fieles hasta el final, hermano, fieles hasta el final. No es el que empieza la carrera, hermano, es el que termina la carrera. ¿Cuántos queremos ser de esos que terminamos la carrera? ¿Cuántos queremos ser de esos que vamos a estar celebrando en las bodas del Cordero? ¿Cuántos están listos para esa fiesta? ¿Cuántos están listos para ese momento? ¿Cuántos estamos listos para ese momento? Preparémonos y alistémonos, porque el Señor va a venir por una iglesia resplandeciente. ¿Qué dice? Que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que prepararnos, hermano, y alistarnos. Amén. Quiero leerle por último, y eso se lo voy a leer aquí, porque me tocó bastante, es como el resumen de todo el estudio. Y me tocó, y se lo voy a leer. Dice, en el estudio de esta semana, hemos conocido que el hombre fue creado por Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos ahorita a través del libro de Génesis? Por lo cual es dependiente de su creador. Nosotros somos dependientes de nuestro creador. Nuestra vida debe de estar rendida completamente ¿a quién?
a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, completamente rendidos a Él. Dice, el único aliento que el ser humano tiene, que hablamos que Dios dio el aliento, ¿verdad?, de vida al hombre, a la mujer, ¿verdad? Y dice que el único que debemos de tener, hermano, es el que viene de Dios. Ese aliento que viene de nuestro Dios, como dijo el salmista David, cuando él dijo que desde el vientre, ¿verdad?, mi embrión vieron tus ojos, y ya en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que luego faltaron sin faltar ninguna de ellas. Dios ya tenía planes con nosotros. ¿Cuántos creemos eso? Dios ya tenía planes y propósitos específicos para nuestra vida, hermano. Amén. Y dijo Job en su aflicción, todos sabemos lo que pasó a Job, y Job en su aflicción dijo, el Espíritu de Dios me hizo, fíjese bien, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Dice, por tanto, el intento de crear artificialmente a un ser humano que aún sustituya al hombre en su trabajo es una amenaza al propósito para el cual Dios formó a la humanidad. Lo entendemos, ¿verdad? Y queda claro con el estudio de hoy. Dice, pero la presente lección ha dejado claro que una vez la iglesia, como lo vimos, sea arrebatada, los hombres caerán arrodillados, como lo vimos en Tesalonicenses. Una vez que la iglesia sea arrebatada, los hombres caerán arrodillados ante el engaño y recibirán órdenes de hacer imagen al anticristo. Y como la idolatría es sustentada por Satanás, él mismo hará el prodigio mentiroso de infundir aliento a una imagen inerte para que pueda hablar, fíjese bien, y hasta matar a todo aquel que no le adore. Que eso es lo que vimos el día de hoy. Las cosas terribles que van a suceder. Las cosas terribles que van a suceder. Y es triste de verdad lo que va a suceder en la gran tribulación. Muchos van a desear, dice la palabra, que hasta morirse y no van a encontrar ni siquiera la muerte. Hasta la muerte va a huir de ellos, ¿verdad? Cosas terribles van a suceder. Dice, nuestra actitud como iglesia es mantenernos firmes en la verdad. Mantengámonos firmes en la verdad. Debemos de hablar la verdad. Nosotros no podemos callar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros somos llamados a hablar la verdad. Nosotros no podemos callar, hermano. Tenemos una misión muy grande de parte de Dios, que Jesús mismo nos dijo que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que hablar la palabra del Señor, amén. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo? Dice, nuestra actitud como iglesia es mantenernos firmes en la verdad y predicar el evangelio para que los hombres entiendan los propósitos de Dios. Así como hoy, ¿cuántos sabemos el propósito de Dios para nuestra vida? Pero antes ni siquiera, ¿verdad?, lo sabíamos. Antes nosotros a lo mejor nada más creíamos que vivíamos por vivir. Como que pasaban los días y es otro día, pasaba otro mes, pasaba otro año. Y como que nada más, no teníamos ese conocimiento, ¿verdad? Pero hoy que conocemos a Cristo, hoy que hemos rendido la vida a nuestro Señor, hoy que sabemos que ya nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, y que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora nosotros conocemos el propósito de Dios a nuestra vida. ¿Y dónde lo conocemos? Por medio de su palabra. Amén. Ahora para nosotros es necesario que nosotros llevemos y hablemos esa palabra, que como dice, recibiste de gracia, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia a otros. Llevarlo a otras personas y ahora hablarles a otros que su vida tiene propósito, que no están aquí por accidente y por casualidad. Hablarles que tienen propósito de vida y que Dios tiene un plan para cada ser humano en esta tierra. Amén. Así que podemos, dice, beneficiarnos de la ciencia como conclusión. Fíjese bien, con esto termino. Así que podemos beneficiarnos de la ciencia mientras ésta no vaya en contra de los valores trazados en las Sagradas Escrituras. Clarito, ¿verdad? ¿Podemos beneficiarnos? Claro que sí. Siempre y cuando no vaya en contra de lo que está trazado, ¿dónde?
Aquí, aquí, en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al Señor. Oremos al Señor. Oremos al Señor para que nosotros como iglesia, hermanos, podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Porque sabemos que hay lucha, claro que la hay. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra quién tenemos esa lucha, contra principados, con autoridades principales de las regiones celestes, contra demonios, en pocas palabras. Nuestra lucha continua es con el enemigo. Pero recuérdese siempre que ese enemigo tiene poder, sí lo tiene, pero es un poder limitado. El diablo tiene poder limitado. Jesucristo tiene todo el poder. Y Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya lo venció, por tanto, nosotros como hijos de Dios somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y toda batalla que tú puedes enfrentar día con día que venga a tu vida, quiero decirte, hermano, que la victoria ya la tienes. Ya la tienes por ende. Ya tienes esa victoria porque Jesucristo pelea por ti. Y Él siempre nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Padre. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. El cristiano, Señor, frente ante la inteligencia artificial, ante lo que hoy estamos viviendo en este mundo, porque está sucediendo, está pasando. Estamos viendo cosas que suceden continuamente, Padre. Pero nosotros como iglesia, Padre, estamos apercibidos y queremos estar apercibidos conforme a tu palabra, bien cimentados, bien fundados en tu palabra, para que ninguna mentira del enemigo venga a engañarnos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a perseverar continuamente, a perseverar todos los días. Hay luchas, hay batallas, sí las hay, Padre, sí las tenemos. Sí vienen a nuestra vida luchas, batallas, Señor, situaciones adversas, pero también sabemos, Padre, que en ti somos más que vencedores. Pero también sabemos, Señor, que en ti somos más que victoriosos, que ya tenemos, Señor, esa batalla ganada, Padre, porque tú ya venciste, tú ya nos diste la victoria por medio de Cristo Jesús, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo. Oh, Padre, ayúdanos a permanecer velando y orando, a estar atentos, Señor, como iglesia, que nosotros haya ese discernimiento, esa sabiduría, ese temor de Jehová, Padre Santo, Señor. Oh, Padre Santo, que anhelemos la sabiduría, como dice en Santiago, esa sabiduría que viene de ti, Padre, que es benigna, que es pacífica, que es llena de misericordia, Padre Santo. Y tu palabra dice que si está alguno falta de sabiduría, te la pida a ti, y tú vas a dar a todos abundantemente y sin reproche, Padre. Queremos la sabiduría que viene de ti. Queremos ser completamente, Señor, rendidos a ti. Que tu Espíritu Santo sea el único que tome el control de nuestra vida. Llevamos a ti rendida nuestra voluntad humana, Padre, para que solamente tú seas entronado en el centro de nuestro corazón, Padre. Y ayúdanos como iglesia a estar prudentemente velando y orando, intercediendo, clamando, porque sabemos que tu venida está cerca, Padre. Y que podamos llevar tu palabra a otros, que podamos hablar como hoy estudiamos la verdad a otros, Padre, a otros que están con entendimiento cegado, entenebrecido, en oscuridad, Padre, en una vida en desorden, Padre, como un día nosotros estuvimos, pero de ahí tú nos sacaste, Padre. Tú nos liberaste, Señor. Por eso hoy te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la salvación que tú nos has otorgado y que tú nos has dado, y ayúdanos a permanecer en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos. El hermano Abel, ¿nos despide en oración?